Gracias por continuar con nosotros. Es momento de presentarle nuestra entrevista esta mañana. La alcaldesa electa de Tlalpan, Patricia Elena Aceves Pastrana, conversó con Capital 21 sobre las acciones que desarrollará al frente de la demarcación. Escuchemos. Doctora Patricia Aceves, alcaldesa electa de Tlalpan, muchas gracias por recibir a Capital 21. No, al contrario, muchas gracias a ustedes por darme la oportunidad de llegar a sus audiencias. Doctora, Tlalpan, ¿cuál es la principal demanda por parte de la población? La seguridad. La seguridad primero. La seguridad primero. ¿Qué se piensa hacer para resolver el problema de la seguridad en esta demarcación de acuerdo a sus facultades, doctora? Bueno, lo primero que voy a hacer es dedicarle la mayoría de mi tiempo a este problema. O sea, hay que encargarse personalmente. Hay que dedicarle el tiempo que sea necesario. No delegar, sino tomarlo como un proyecto personal, porque es el prioritario. No puede seguir avanzando la inseguridad. Ya son unos niveles insoportables y no es posible que continuemos de la misma manera. Entonces, ¿más policías? No exactamente. Yo estuve platicando mucho con los tlalpenses acerca de esta problemática y les comentaba, yo les decía, ¿cuántas bandas delictivas habrá en su colonia o en su sección o en su calle? Entonces la gente me decía, pues muchas. Entonces yo les decía, pero, ¿y entonces por qué? Si ellos que se dedican a cuestiones delictivas y que, pues que no son actividades peligrosas, pueden hacerlo, pueden organizarse también nosotros los ciudadanos, que somos mayoría, que somos muchísimos y que tenemos la razón, ¿por qué no podemos organizarnos también? Doctora, el agua, otro problema en la futura alcaldía de Tlalpan. ¿Cómo satisfacer la necesidad de líquido a sus habitantes? Sí, a corto, pero también a largo plazo. Bueno, el problema del agua es mucho más complejo no se puede reducir solamente a su escasez. El problema del agua en Tlalpan es un problema fundamental, no solamente para Tlalpan, sino para toda la ciudad. Tlalpan es la principal fuente de agua de la Ciudad de México y también es el pulmón primordial. Entonces tenemos que cuidar el suelo de conservación de Tlalpan, que dicho sea de paso es la mayoría del territorio de la delegación. ¿Cuánto del territorio de Tlalpan es rural? 80%. Y a su vez Tlalpan, ¿qué porcentaje de la Ciudad de México ocupa? Por ahí del 20%, ¿verdad? El 20% es la delegación más grande. Aquí se rescatan los mantos acuíferos. Sí, se recargan en la parte alta de la delegación. La misma naturaleza volcánica del suelo hizo que en el momento que la lava cristalizó, se fracturó. Y entonces esas fracturas son las que permiten de manera natural, cuando llueve, ¿no?, el agua llegue hasta el fondo y luego recorra todo el camino hacia abajo hasta llegar a los pozos que se encuentran fundamentalmente en la parte del periférico, en la parte baja del Tlalpan. Por eso es que en estas zonas no sufrimos de agua, porque nos alimentamos directamente de esos pozos. Pero curiosamente, donde se recarga el agua, donde llega el agua, y se origina, digámoslo así, el agua para el resto de la población, en esas zonas están padeciendo más. Entonces, y por otro lado, tenemos el grave problema ya también de las inundaciones. Doctora, de acuerdo a sus facultades, ¿hasta dónde puede usted intervenir para satisfacer la necesidad de agua una vez que tome posesión de la alcaldía? Sí. En la nueva Constitución de la Ciudad de México está claramente marcado de que el gobierno de la ciudad tiene que hacer un plan hídrico. Entonces, un plan hídrico para precisamente atender esta problemática que es muy compleja. Yo, hasta donde tengo facultades, yo por ejemplo no podría hacer el drenaje,
digo, porque eso escapa totalmente al presupuesto de Tlalpan, ¿no? Que yo quisiera, pues no. Y además, es una cuestión complicada desde el punto de vista técnico, bueno, entonces, y entra entra en un plan mucho más grande para toda la distribución del agua de la ciudad. Pero a mí sí me toca todo lo que es en la cuestión de las fugas, por ejemplo. Sí me toca también hacer una mejor distribución del agua dentro de la alcaldía. Obras también, se pueden hacer obras que se puedan sustentar con el presupuesto de la delegación, y acciones que no son muy onerosas ni tampoco complicadas desde el punto de vista técnico, ¿no? Se puede aumentar la captación del agua en la parte alta de la delegación con medidas bastante sencillas, ¿no? Por ejemplo, se pueden hacer pequeñas edificaciones para contener el agua, de manera que el agua no se deslice, ¿no?, hacia abajo, sino que tarde un poquito más. Sí. Y entonces para retenerla, y entonces darle tiempo, ¿no?, a que se capte. Se pueden hacer pozos también, ¿no? Aprovechar más el agua que cae, el agua de la lluvia, el agua... No, pero ayudarle, porque lo que ha sucedido es que con el crecimiento de la mancha urbana, sí, entonces, pues tenemos mucho cemento ahí arriba, en el suelo de conservación, donde no debería de haber. Pero bueno, esta es una cuestión que viene de muchos años, muy vinculada a la corrupción. Doctora, ¿trabajará usted de manera cercana con la población, no solo con los concejales que representarán a la población, sino con los vecinos, así como hizo recorridos durante la campaña? ¿Los va a seguir haciendo una vez que sea alcaldesa en función? Sí, sí. Bueno, yo estoy convencida de lo que plantea la nueva Constitución para el gobierno. El gobierno debe dejar de asentarse en una democracia representativa y debe pasar a una democracia participativa, ¿no? Ya comentamos sobre la cuestión de la seguridad. Los programas para la seguridad se van a sustentar fundamentalmente en la organización y la organización para la participación de la ciudadanía. Que la ciudadanía se apropien, se identifiquen, hagan colectivos, ¿no?, para defender, ahora sí, ¿no?, y hacer uso, tomar posesión de lo que es suyo, las calles, los lugares públicos, ¿no? Y preocuparse un poco más también por mantener su entorno. Mayor civismo, mayor participación, mayor educación. Con el apoyo de la policía, ¿no? Por supuesto, el ciudadano no puede solo con la seguridad. Por supuesto, muchas gracias, doctora Aceves, alcaldesa electa de Tlalpan. Un gusto. Bueno, gracias.